Pues buenos días a todos y a todas. Em, Esperemos que sigan acompañándonos más personas. En este momento ya somos 30 asistentes. Ojalá ese número siga creciendo. Hoy es un día muy importante porque estamos haciendo el lanzamiento oficial de esta publicación. Esta publicación la vemos como una herramienta en general para todas las ciudades, de hecho para todo el área eh, y Latinoamérica. Tenemos unas dinámicas muy similares, eh, unos procesos de planeación a veces igual de deficientes, entonces la idea es eh, mejorar con este tipo de herramientas. Me presento, mi nombre es Vanessa Ferro, yo soy asesora técnica de la GIZ junto con Juan Manuel. Este proyecto, en donde está marcada esta publicación como resultado, es el proyecto de KTI Movilidad Urbana Sostenible. Este proyecto hace parte de la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, y tenemos como objetivo mejorar las condiciones marco para la promoción del transporte no motorizado y las herramientas de la gestión de la demanda. Es por esto que uno de nuestros primeros compromisos como proyecto fue promover el uso de modos activos, pero reconociendo las necesidades específicas de mujeres, niñas y mujeres mayores, sabiendo que cada vez cobra más relevancia en todos estos procesos de planificación y diseño de las ciudades, y más aún después de esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos. Este proyecto nos dio la oportunidad de trabajar con 3 ciudades, fueron Barranquilla, Bucaramanga y Pasto. Entonces todo nuestro diagnóstico se realizó en estas 3 ciudades intermedias de Colombia, pero todas nuestras propuestas y planes de acciones lo dejamos un poco más general para que se pueda aplicar en muchas otras ciudades, en cualquier tipo de proyecto que se enmarque dentro de movilidad sostenible. Y es muy importante que empecemos a pensar en la inclusión, porque el sector transporte no es un sector neutral de género, entonces cada cosa que podamos hacer va a ayudar. Entonces le voy a dar la palabra a Juan Manuel, que es mi compañero técnico también. Gracias, buenos días para todos y para todas. Juan Manuel Prado, asesor técnico de GIZ en los temas de transporte. Estamos trabajando con DKTI en estas 3 ciudades en las que nos comentaba Vanessa. Trabajamos muchos temas para promover el transporte activo a través de herramientas de gestión de la demanda. Y justamente es como un proceso en el que venimos trabajando desde hace varios años, desde GIZ Colombia, en promover el transporte activo, en incluir herramientas de gestión de la demanda de transporte para cada vez como que reducir nuestro impacto, digamos, de emisiones al medio ambiente y demás. Y pues obviamente nos hemos dado cuenta y hemos entendido cuáles son estas dinámicas que hacen que el transporte activo de pronto no crezca, o dónde están esos espacios de mejora donde nosotros debemos trabajar para mejorar las condiciones de transporte de las mujeres, de las mujeres y los niños específicamente en nuestro país. Nosotros al principio, para los que de pronto hasta ahorita se están conectando, estábamos hablando de una activista, digamos, que trabajó con el país, con la ciudad, puntualmente hizo sus prácticas en Despacio. Y les quiero leer aparte de su tesis, que nos revela muchas de las necesidades que nosotros tenemos en nuestro país. Incluso yo creo que es otra pandemia mundial, que es el tema de la inclusión de género en muchos temas en el que estamos hablando el día de hoy, en el tema de transporte. Ella escribió en su tesis lo siguiente, y abro comillas: la situación a la que se enfrentan las mujeres en su día a día en ciudades que no fueron planificadas teniendo en cuenta sus rutinas y necesidades es análoga a la situación a la que se enfrentan los que deciden desplazarse en bicicleta en su día a día en una ciudad hecha para los carros. A ninguno de los 2 grupos se le ha tenido realmente en cuenta en la planificación y construcción de las ciudades, simplemente porque no son el público objetivo de quienes están detrás de los intereses hegemónicos que controlan la ciudad. Marina Harcott lo escribió en el año 2018. Marina, para los que no la conocieron,
La conocí en el 2014 en Medellín, en el Foro Urbano Mundial, donde trabajamos en una ruta segura para conectar todos estos viajes que no eran capaces de atravesar el río en la ciudad de Medellín puntualmente. Esta es una foto de ella. Y el que está detrás en esa bicicleta soy yo. Ella fue atropellada noviembre del año pasado en Sao Paulo, justamente cuando estábamos haciendo o cuando empezábamos los primeros informes y productos de esta consultoría con Despacio. Para mí es muy importante visibilizar estos temas porque a veces los vemos muy lejanos, pero cuando nos damos cuenta, y seguramente vamos a entender a medida, digamos, del panel y de todo lo que estemos hablando y, digamos, contándoles a ustedes lo que sale de este diagnóstico, es muy importante nosotros ponernos en los zapatos de los demás para poder mejorar estas condiciones que día a día esperamos sean mejores. Para la bicicleta, para las mujeres, para los niños y verdaderamente tener unas ciudades muchísimo más humanas. Entonces les damos la bienvenida en la mañana de hoy. Ahorita Marina Moscoso de Despacio nos va a liderar y a llevar el tema con el panel, las preguntas. Un saludo muy especial para nuestros invitados, a Ángela, Andrea María y los demás colegas de Despacio que están, digamos, y que hemos trabajado de la mano el día de hoy. Entonces, nada, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Juan Manuel, por esas palabras tan bonitas y Vanessa por la bienvenida. Me emociono mucho de estar aquí hoy. Hoy estamos presentando el resultado de un trabajo que fue realizado a muchas manos, a muchas cabezas. Empezamos el año pasado con esta investigación. Les voy a compartir pantalla para que les puedas mostrar la agenda de hoy. Les voy a compartir, brevemente unos resultados de la publicación que estamos lanzando el día de hoy. Si alguien del equipo puede compartir el link en el chat, les agradezco, porque quiero rápidamente pasar por eso para que podamos conversar con nuestras expertas. Y al final esperamos tener un tiempo para preguntas, pero como les dije, pueden hacer todas las preguntas que quieran en el chat también, que estaremos pendientes. Me da mucha emoción poder compartir esto finalmente con ustedes. Fue un trabajo de investigación, pero también de diseño gráfico, de diagramación. Quería agradecer al equipo de la alcaldía, de las alcaldías con quienes trabajamos. Esa fue una publicación que, como decía Vanessa, tiene acciones para todo el país, pero que la base o los insumos principales fueron realizados en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga y Pasto. Entonces quería agradecer al equipo de Barranquilla, Marlon, Sebastián, Andrea, en Bucaramanga, Luz Miriam, Graciliana, Joana, y en Pasto trabajamos con Luis Jaime, con Camila y con René. También al Ministerio de Transporte, que estuvo acompañando el proceso, nos enviaron comentarios sobre la publicación muy útiles, a todo el equipo operativo de Despacio con quien trabajamos, Laura Ome, que está acá hoy, Marifeli, trabajamos con súper expertas, con Kenia Aguirre, con Natalia Lleras, con Carlos Sánchez y Claudio Olivares, que fue el diseñador gráfico, y también pues Andrea María aquí fue una de las revisoras externas de la publicación que nos mandó sus comentarios. También tuvimos a Kira de Bucaramanga, de Barranquilla, perdón, revisando la publicación. Y de Pasto también tuvimos a Andrea Ordóñez. Gracias también, el equipo de Espacio también lo revisó. Fue un proceso de una publicación. Como saben, los que ya lo hicieron, es un proceso complejo, pero que al final resulta muy positivo. Les voy a contar entonces rápidamente cuál fue el proceso de investigación. Hicimos un estado del arte, una revisión bibliográfica de las barreras que tienen las mujeres, las niñas y las adultas mayores en su movilidad activa. Hicimos también diagnóstico y talleres de cocreación. Fueron más o menos 7 espacios de cocreación, en su mayoría virtuales, pero también hicimos una visita a cada una de las ciudades.
y el trabajo con las ciudades, las usuarias, las colectivas, la GIZ, de espacio, el ministerio, resultó en recomendaciones que son las acciones para no dejar a nadie atrás. Hicimos capacitaciones y la publicación que lanzamos el día de hoy. Les voy a contar entonces la base del enfoque que trabajamos fue ese enfoque conceptual que tiene la académica Susan Hanson, que dice que cuando estemos planificando la movilidad tenemos que tener en cuenta las decisiones que se toman en un contexto sociocultural. Entonces ella dice que muchas académicas estudian cómo el género afecta a la movilidad, los patrones de movilidad diferenciados y el enfoque diferencial también, y que otras académicas también miran cómo la movilidad afecta al género, siendo la movilidad una herramienta de empoderamiento, como lo fue el uso de la bicicleta en el inicio del siglo con las sufragistas, o por ejemplo las licencias de conducir para las mujeres en Saudi Arabia. Pero además de entender cómo el género afecta la movilidad, cómo la movilidad afecta el género, ella dice que tenemos que entender que estas decisiones son tomadas dentro de un contexto que es socialmente construido, que afecta las decisiones de movilidad. Entonces, este es el llamado que hacemos para que a la hora de planificar la movilidad tengamos en cuenta esos factores y ese contexto. En el proyecto definimos 4 ámbitos de análisis que estructuraron todo los resultados y que presentamos en la publicación, que son los 4 ámbitos que creemos que presentan las principales barreras para la movilidad de las mujeres, de las niñas y de las adultas mayores. Entonces, seguridad vial, patrones de movilidad, seguridad personal y participación laboral fueron estos ámbitos que definimos y que estructuran lo que viene. Analizamos datos cuantitativos de las ciudades. Pasto, por ejemplo, tiene una encuesta de origen destino del 2017 y muestra que las ciudades, las mujeres, tienen patrones muy parecidos a lo que dice la literatura, y es que hacen menos viajes de trabajo y hacen más viajes relacionados con el cuidado. Y aunque son temas que ya conocemos, las que estudiamos este tema, no... para la ciudad de Pasto, por ejemplo, fue un dato novedoso y sirve mucho para justificar luego las acciones, ¿cierto? Por ejemplo, hicimos análisis de distribución horaria de viajes y vemos que los viajes de mujeres relacionadas al cuidado, que son esa línea morada más la continua, tenía unos patrones, una distribución muy distintas de los viajes típicos que son considerados a la hora de planificar. Las horas pico son distintas de las horas de los viajes de mujeres de cuidado, son distintas de los viajes en general, ¿cierto? Entonces, la invitación es que desagreguemos los datos y miremos estas diferencias para tomar acciones. No solo intentamos hacer el análisis siempre que se podía, no solo por género, ¿cierto? El binarismo femenino y masculino, pero también intentamos mirar otros indicadores que nos dan ideas de la diferencia y de la experiencia diferente que tienen las personas en la calle. Entonces, por ejemplo, la diferencia por estratos es interesante. Aquí son datos de Bucaramanga en que vemos, por ejemplo, que los hombres hacen más viajes en bicicleta que las mujeres caminan más, pero también existe una diferencia, por ejemplo, entre estratos, ¿cierto? Los estratos más altos hacen más viajes motorizados, los estratos más bajos hacen más viajes en transporte público. Y eso también es una diferencia entre las mujeres, ¿cierto? Que, por ejemplo, los patrones entre mujeres de estratos altos y hombres de estratos altos son muy similares entre mujeres de estrato bajo y hombres de estratos bajos. Entonces, esos fueron los análisis que hicimos. En la publicación hay muchos más análisis de otros datos y que nos dan una idea de cuáles son esos diferentes retos que tienen las mujeres cuanto a los datos cuantitativos. Cuanto a los datos cualitativos, hicimos a través de los talleres y los mapeos de co-creación una investigación sobre cuáles son esas barreras que tienen las mujeres en su movilidad activa y los resultados nos salieron muy relacionados a temas de seguridad vial y seguridad personal, o sea, el mal estado de los andenes, ausencia de infraestructura, actitud de los conductores, también temas relacionados a acceso económico, muchas no tienen una bicicleta, no tienen las habilidades, el riesgo de ser atracadas y el acoso sexual.
Este último tema me parece de muy gran relevancia porque preguntamos a ellas si habían experimentado acoso, a las personas que respondieron, porque tuvimos un número similar de hombres y mujeres que respondieron al sondeo virtual que hicimos, y un 81% de las mujeres en las 3 ciudades respondió que fue acosada sexualmente la última vez que caminó o usó la bicicleta. No es si ha sido en su vida acosada, sino la última vez que caminó o usó la bicicleta, 81% de las mujeres habían sido acosadas. Ese número me parece muy relevante, y también para las ciudades creo que es un número también importante que lo utilicen para justificar acciones y políticas públicas. Luego comparamos esos datos que logramos en las ciudades con la literatura y lo estructuramos frente a los 4 ámbitos de análisis. Entonces, los retos relacionados a seguridad vial, que son más o menos los que yo decía antes, pero también el tema de la diseño de las calles para las altas velocidades y la priorización de los vehículos motorizados, además de la ausencia de la infraestructura. Los relacionados a los patrones de movilidad son las cargas de cuidado que tienen las mujeres, las malas condiciones de la infraestructura peatonal que no permiten hacer, por ejemplo, viajes de cuidado, normas y estereotipos que influyen las expectativas de vestimenta o de comportamiento. Muchas mujeres no han sido enseñadas a usar la bicicleta cuando eran niñas, y los retos que tienen también las personas mayores relacionadas principalmente a la caminata y a la seguridad personal, y la población LGBTI. También identificamos barreras relacionadas a la seguridad personal en relación a la violencia sexual, al hurto, pero también falta de iluminación y desconocimiento de la ruta, y barreras relacionadas a la participación laboral, que es la ausencia de políticas públicas y normas de movilidad con un enfoque de género. Gracias. Seguimos. La falta de una institucionalidad integrada que tenga equipo de movilidad y de género trabajando de la mano, y la falta de mujeres en el sector. Esos son los temas que identificamos en esas 3 ciudades, que sirven para muchas, pero eso no quiere decir que algunas ciudades ya tienen avance, como nos va a contar Andrea María, que trabaja en Bogotá y que tiene una institucional integrada. Puede ser un ejemplo muy bueno para las demás ciudades del país. Finalmente, todo esto resultó en esta matriz. Identificamos entonces las barreras y identificamos soluciones. La matriz de acción para no dejar a nadie atrás en la movilidad activa en Colombia tiene entonces acciones enfocadas en la infraestructura, en políticas públicas y normas, y en sensibilización en los 4 ámbitos de análisis de la movilidad inclusiva: los patrones, la participación, la seguridad vial y la seguridad personal. No voy a entrar en el detalle, pero son principalmente acciones de infraestructura frente a obra, equipamiento, mobiliario y vehículos, en políticas públicas frente a instrumentos técnicos y normativos, acuerdos institucionales relacionados con la movilidad activa, y sensibilización son acciones de gestión, comunicación y socialización necesarias para fomentar la movilidad activa. Eso fue mi parte de la presentación. Vamos a pasar entonces ahora al panel. Si tienen preguntas sobre la publicación, pueden dejarlas, que al final la podemos responder, o vamos respondiendo mientras tanto. Entonces quería dar la bienvenida a Ángela Anzola, que es presidenta ejecutiva y CEO de la Fundación Plan en Colombia. Ángela es politóloga, economista y filósofa de la Universidad de York, con maestría en políticas públicas y maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford, y actualmente está trabajando entonces en Plan Colombia, pero fue también la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá. Ahí tienen su súper completa biografía en la pantalla. Y tenemos también a Andrea María Navarrete, que es consultora de género en proyectos de transporte, es ciclista teórico-práctica, ciclofeminista y flaneuse, espero que lo haya hablado bien. Se desempeña como especialista en género en la Secretaría de Movilidad. En 2020 fue seleccionada por TUMI en la publicación de Mujeres Remarkable Women in Transport, que son mujeres extraordinarias en transporte. Estoy segura que esta es la mejor traducción, y es cofundadora de Mujeres en Movimiento en Colombia. Entonces voy a dejar de compartir para que podamos enfocarnos en las ponentes.
tenemos entonces algunas preguntas para ellas. Las preguntas son para ambas. La idea es que eso sea una conversación. Vamos mirando si tenemos preguntas también del público. La primera es, ¿cómo es caminar o usar la bicicleta en Bogotá para una mujer o una niña o una persona adulta mayor? Si quieres, Ángela, puedes empezar. Bueno, muchísimas gracias. Pues primero que todo agradecerles a todas las personas que se conectaron. Me alegra un montón pues ver tanta gente interesada en este tema y gracias a Despacio y a la GIZ por la invitación. Pues es un tema que me mueve de corazón y me pone muy feliz estar acá y también ver a colegas. Y gracias pues también por ese sentido homenaje a Marina, que pues todos nos entristece, allá todas nos entristece muchísimo lo que sucedió. Bueno, contarles un poquito que esta es una de las preguntas así más interesantes, pero también más difíciles de contestar, porque precisamente, aunque me mueve mucho, creo que la respuesta depende un montón. Moverse siendo niña, adolescente, joven o adulta o una adulta mayor es distinto siempre y no solamente por el tema de la edad, sino por los lugares por donde transitamos, otras situaciones, las condiciones que podemos tener, posiciones como por ejemplo la identidad étnico-racial, temas relacionados con la discapacidad, la situación de migración, bueno, entre muchos otros. Entonces, creo que cuando uno pregunta eso, pues tiene todos esos matices y hay que pensar un montón en que no nos movemos todas parecido. Hay cosas que sí creo que nos unen, pero también hay una cantidad de diferencias y creo que esto debe tener definitivamente un lente interseccional en esta visión. Eh, Cuando uno habla, por ejemplo, y para decirlo más sencillamente, de una niña que está moviéndose por Bogotá, depende de qué localidad, ¿no? Una niña rural en Sumapaz, pues se mueve muy diferente a una niña en Kennedy o en Suba, pero también pensemos en cómo se mueve una niña migrante, una niña que está haciendo tránsito por diferentes fronteras o por diferentes carreteras de Colombia para llegar a un sitio. Entonces yo creo que esto es interesante pensarlo y mirarlo. Pero obviamente sí, igual creo que es una pregunta muy válida porque todas las mujeres, las niñas, las jóvenes, creo que sí nos toca reconocer que estamos expuestas constantemente a ciertas situaciones violentas, situaciones que lastimosamente han sido muy naturalizadas por la sociedad y que pues hace que no sea tan sencillo para nosotras movernos como para de pronto los hombres. En Bogotá, particularmente, aunque creo que las cosas han mejorado un poco, sigue siendo, se siguen presentando situaciones de inseguridad para las niñas, las mujeres, las jóvenes, las adolescentes. El tema del acoso callejero sigue siendo muy complicado y obviamente el tema de la seguridad vial pues sigue siendo una situación muy grande. Hablando también, porque está el tema de la bicicleta que es fundamental, pero el tema también de ser peatón o peatona en las ciudades sigue siendo complejo, ha mejorado montones. Yo creo que en lo que no sé cómo se dice, creo que caminabilidad o walkability, pues hemos mejorado, pero todavía hay retos. Cuando pensamos además, por ejemplo, que es una adulta mayor y los cruces de peatonales, antes, yo siento que ahora son más largos, pero antes tenían que cruzar rapidísimo, pues eso todos son situaciones también para tener en cuenta, si sea una persona que está moviéndose con un coche, con una silla de ruedas, una adulta mayor, con un bastón y demás. Por mi experiencia personal, considero que la bicicleta definitivamente es un magnífico medio de transporte, una gran herramienta también para mantenernos activas y empoderadas. Definitivamente creo que, bueno, de eso sabe muchísimo más que yo nuestra querida Andrea y Marina, pero yo creo que esto es fundamental y es algo que no podemos desconocer. Definitivamente ayuda a transformar las realidades que vivimos y nos brinda mucha autonomía como mujeres y mucha libertad.
importante reconocer que igual las mujeres somos, digamos, quienes normalmente no tenemos el uso del carro en nuestros hogares, que el carro normalmente está reservado para los hombres y pues esto hace que sea más de pronto una forma más válida de movernos en bicicleta, pero en todo caso también hay muchos retos desde el tema de seguridad, pero también desde el tema, y no me refiero a seguridad vial, sino también desde el tema de la seguridad por el tema del acoso callejero, violencia sexual y otras situaciones. Y pues ya diciendo desde lo personal, pues yo tengo que reconocer un enorme privilegio porque pues me tiendo a moverme por ciertas zonas relativamente seguras en Bogotá. Y por eso creo que es importantísimo pensarnos en esas niñas migrantes, niñas rurales, niñas que habitan zonas más difíciles. Y ahí está la pregunta, ¿es la infraestructura que está disponible y que ha sido provista por el Estado la correcta? ¿No lo es? ¿Cuáles son esas políticas públicas que se están implementando para que los espacios sean más seguros? ¿Qué ajustes debemos realizar para que realmente la bicicleta sea un método accesible y conveniente para las mujeres para movernos? Y aunque la respuesta a esto debe ser sí, es el mejor método por la forma, digamos, en la que nos movemos, que no es la pendular de los hombres, porque hacemos todas estas tareas de cuidado, porque son recorridos más cortos, pero en kilómetros recorrido quizás más, porque hacemos como nos lo dice el estudio que me ha parecido fantástico que realizaron, pues somos quienes hacemos, digamos, la cantidad de trabajo de cuidado, nos lo dice el estudio, 20% de nuestros viajes están asociados en estas ciudades que miramos en esta investigación en particular, están asociados estos viajes a labores de cuidado que realizamos. Debería ser fantástica la bicicleta, pero todavía nos falta mucho para que sea así de simple. Gracias. Gracias, Ángela. Creo que cubriste muchos temas y sí, gracias también por hablar desde tu experiencia como caminar, pero también recordarnos la experiencia de las niñas, ¿cierto? Creo que desde tiene un trabajo buenísimo con niñas en todo el país y eso es también lo que decimos, no dejar a nadie atrás y el enfoque diferencial e interseccional que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, Andrea, ¿cómo es tu experiencia? Tú que has viajado en América Latina en la bicicleta, y también cómo ves la experiencia de las demás mujeres, como decía Ángela, que somos diversas, ¿no? Sí, bueno, pues, ¿me escuchas? Sí. Listo. Pues muchas gracias por el espacio, a Despacio y a la GIZ por la invitación. Me siento muy honrada de estar acompañada por Ángela, por ti, Marina, y ver conectadas pues a otras grandes colegas de Colombia y de otros países, de quienes pues no dejo de aprender sobre estos temas de género y transporte. Coincido totalmente con Ángela, yo creo que no hay una sola forma de moverse en bicicleta y tampoco creo que exista una sola forma de moverse caminando siendo mujer o niña. La movilidad en bici y la movilidad a pie, pues en las mujeres y las niñas está determinada, por ejemplo, por la presencia o la ausencia de infraestructura ciclista y peatonal, que además tenga en cuenta el enfoque de género y las interseccionalidades pues de la movilidad cotidiana, ¿no? Que también condicionan esa movilidad cotidiana. No era lo mismo moverse en Bucaramanga hace 3 años en una bici que moverse hoy en un territorio que ya cuenta con una mínima cicloinfraestructura, que además incorpora otros elementos como la señalización, la iluminación, la segregación, y que esto sin duda pues mejora me salió un mensaje, que mejora la experiencia en la movilidad en bici. Quizás sigue siendo lo mismo moverse a pie, sospecho con un poco de dificultad y de una alta percepción de riesgo, conociendo las condiciones, por ejemplo, de los andenes que hay allá en Bucaramanga. En Bogotá, que es una ciudad que se esfuerza con bastante esmero en mejorar las condiciones de movilidad de ciclistas y de peatonas, en la experiencia también entran a condicionar situaciones de inseguridad personal y seguridad vial, que también mencionaba Ángela, que afectan pues nuestra percepción de riesgo y de la autonomía que tenemos en el espacio público. Entendida esta autonomía también gracias a los aportes de la Guía de Movilidad y Género que publicaron recientemente la colectiva PUNSIX y CAF, asociada a autonomía física, autonomía económica y autonomía pues en las decisiones personales, ¿no? Y cotidianas. Y creo que las políticas públicas a veces son demasiado adultocentristas,
y han perdido de vista pues las experiencias en el espacio público de niños y niñas. Finalmente, pareciera que la responsabilidad sobre los niños solamente la tienen las personas adultas y no el Estado. Y esto, por ejemplo, pues refuerza de alguna manera pues la dependencia en la movilidad y no permite el pleno derecho a la ciudad también para los niños y las niñas. Qué interesante lo que dices, porque a mí me parece que las tres autonomías es una forma muy importante de entender cómo la movilidad puede dar autonomía a las mujeres, ¿cierto? Tanto desde su acceso a la autonomía económica, su acceso a la ciudad y a las oportunidades de la ciudad, una autonomía física, vivir una vida libre de violencias, una autonomía en la toma de decisiones, participar de los espacios de toma de decisiones de la ciudad relacionadas al transporte, ¿no? Eso es bastante interesante. La siguiente pregunta tiene todo que ver con eso, creo que ya hablaron mucho, pero Andrea, cuéntanos ¿por qué te parece importante incluir la perspectiva de género y no dejar a nadie atrás a la hora de diseñar estrategias de promoción de la movilidad activa? O sea, convéncenos a todos los que estamos escuchando para que salgamos de todo acá para implementar esas acciones. Pues a mí lo primero que me llama la atención de esta pregunta es que justamente ya nos estamos haciendo esa pregunta. Y eso es reciente, pero la planeación de las ciudades no es reciente y entonces pues el diseño de las ciudades cargan con una deuda histórica en la incorporación del enfoque de género y del reconocimiento de la diversidad y la diferencia, ¿no? Y digo que es reciente porque históricamente las ciudades fueron diseñadas desde un androcentrismo que puso justamente en el centro la movilidad para satisfacer las actividades productivas. Ángela ya nos ha hablado muchísimo y ya nos expuso muy bien sobre las actividades también que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Y también puso en el centro el uso del vehículo privado y definió un patrón de movilidad que no reconocía esos otros viajes que no son lineales, que son dispersos y que se relacionan con la movilidad del cuidado, para mencionarlo con el nombre que la arquitecta española Inés Sánchez de Madariaga pues introdujo para justamente reconocer, cuantificar y hacer visibles esos viajes asociados con las responsabilidades de los cuidados, del mantenimiento del hogar, de la reproducción de la vida, de la sostenibilidad, ¿no? Y estos viajes predominantemente han sido realizados por las mujeres y no solas, sino acompañadas también de niños, de personas adultas mayores, de personas enfermas o con algún tipo de discapacidad. Entonces, justamente al incorporar la perspectiva de género se amplía la visión de la movilidad cotidiana y no solo se amplía, sino que hace que esa movilidad también sea integral e incluyente, ¿no? Asimismo, al reconocer el género en la movilidad, también nos pone en un análisis diferente de la seguridad, no solo desde la seguridad vial, que también permite análisis de género, sino desde la seguridad personal, especialmente pues de las violencias basadas en género, en las cuales pues son víctimas las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Y esto también es importante y también hay que planificar las ciudades pensando en subsanar esas barreras que no son otra cosa que barreras de acceso a los servicios que ofrece una ciudad, a las oportunidades laborales, personales y profesionales, y por supuesto limita el goce de la ciudad y hace que las mujeres, por ejemplo, buscando la seguridad personal, inviertan más dinero en su movilidad o cambiemos de rutas de viaje o pensemos qué ropa es mejor usar para evitar algún tipo de agresión o ser acosadas en el transporte o en el espacio público. Y sin duda otro tema tiene que ver con la participación de las mujeres en el sector transporte, pues el cual tiene un alto porcentaje desde la fuerza laboral masculina o ocupada por la fuerza laboral masculina, desde cargos directivos hasta en oficios no convencionales, hablando por ejemplo de la conducción y el mantenimiento automotriz. Entonces, para cerrar la respuesta a esta pregunta, pues reconocer la perspectiva de género en la movilidad también nos convoca a alcanzar la equidad de género, ¿no? A buscar esas estrategias, esas acciones afirmativas para alcanzar la equidad de género y aumentar así la participación de las mujeres en el sector transporte. Buenísimo, gracias Andrea. Sí, los retos son muchos y el tema, como decía Ángela al principio, ¿no? El tema del enfoque de género aplica a todos los sectores, no solo el transporte, los demás también. Ángela, ¿cómo ves? ¿Cuál es la importancia de incluir el enfoque de género diferencial en la movilidad? Bueno, yo me uno a los comentarios de Ana María. Definitivamente pues es vital
Bueno, yo siento que acá cuando veo que le estoy hablando a Andrea y a Marina, de pronto se siente chistoso porque es como, sí, sabemos, pero espero que también hayan personas más difíciles en este evento para convencerlas. Yo creo que para mí es bastante evidente que no nos movemos de manera distinta y tratar de, ¿no? De decir, esto es igual para todos y el transporte público es algo neutral y todo, digamos, la forma de vivir el espacio público es algo que es general y genérico, debe ser quizás la palabra adecuada para todos los seres humanos, pues es totalmente absurdo y creo que eso sí es fácil de sentirlo. Cuando estamos hablando pues de las ciudades y en Latinoamérica, lo que vemos es que además todo el tema de los trayectos que realizamos y tantos asociados a la economía de cuidado, y por ejemplo, de acuerdo a la CEPAL, pues hablamos de que recorrimos entre un 11 y un 16% de kilómetros adicionales para cumplir esas tareas, labores diarias, llevar a los niños y niñas al colegio, recogerlos, hacer las compras, llevar a citas médicas a adultos mayores, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto pues obviamente nos muestra no solo lo que me refería anteriormente del tema de no ser tan pendulares del trabajo a la casa, no, de la casa al trabajo empieza uno y luego de ahí a la casa por la noche como la mayoría de los hombres, muchos hombres se mueven de esa manera pendular, sino digamos que estos recorridos más cortos, pero mucho más complejos que hacemos, ¿no? Entonces todo esto toca analizarlo, todo esto toca pensarlo y sin ese lente de género creo que perdemos la visión completa del asunto. Creo que el tema además, pues que ha sido, como lo mencionó Andrea María, pues adultocéntrico, sin duda alguno, pero también pues en muchos lugares el análisis de transporte y de movilidad ha sido muy centrado en el automóvil, eh, y esto nos ha, yo creo que un poco quitado la posibilidad y anquilosado un poco para pensarnos cuáles son todos esos incentivos, estos ajustes que queremos hacer para que las mujeres y las niñas pues nos movamos de manera más activa y esto es lo que queremos promover definitivamente y somos el público, siento yo, ideal y más activo en esto, como lo mencioné anteriormente, nos movemos más en transporte público, caminamos más. Acá en la ciudad de Bogotá, en los estudios que hemos hecho, somos súper peatonas, somos súper usuarias de Transmilenio y bueno, cada vez más de bicicleta, pero eso ha sido un esfuerzo muy grande, siento yo, de muchas administraciones en Bogotá y la idea es que esto siga. Esto no es tan fácil en otras ciudades y en otras ciudades uno realmente solo ve hombres en bicicleta. Entonces este análisis sin el lente de género definitivamente pierde mucho, pero no solo obviamente el lente de género, sino el lente interseccional que mencionaba anteriormente. El tema de las edades, pero el tema de los grupos étnicos, las procedencias, las situaciones y el uso de la bicicleta también en un contexto más laboral. Todo esto tiene que ver con las labores que realizan las mujeres en diferentes lugares, en diferentes culturas, en diferentes climas y demás. Yo creo que también es importante pensar en la movilidad activa para las niñas porque es que muchos de estos hábitos se generan es desde la niñez y si a las niñas las seguimos un poco como estigmatizando, y esto pues desde tiempo atrás cuando incluso se pensaba que la virginidad la perdían por montarse en una bicicleta y demás, casi que la bicicleta era un objeto prohibido y pernicioso y esto manda unos mensajes muy malos. Entonces creo que eso ya, pues mucho se ha ya mandado a recoger, pero todavía quedan cosas y necesitamos lograr muchos incentivos para que las niñas particularmente se sientan seguras y no solo seguras, sino entusiasmadas de montarse en una bicicleta y ojalá un día, no sé, recorrer toda América del Sur como lo hizo Andrea María no tan niña, pero pues en unos años antes. Sí, qué gran valentía, gran valentía. Muchas gracias. Pues
Ángela empezó diciendo que puede ser que todas las que estamos aquí, espero que muchas estemos convencidas, la idea es romper la burbuja de que siempre hablamos a las mismas. Ese documento esperamos que llegue a muchas personas y yo he aprendido algo con un grupo que tengo mucho orgullo de ser parte, que hacemos las que estamos aquí, Mujeres de Movimiento, unas mujeres increíbles y que me han enseñado mucho el poder de la comunicación. Entonces yo creo que hay que repetir, hay que hablar de estos temas a exhaustión, ¿cierto? Entonces yo vuelvo a repetir, el transporte no es neutral cuanto al género, lo voy a repetir muchas veces. Pero bueno, ahora la pregunta que sigue es, pues, ¿qué hacemos con todo eso? Sabemos que tenemos patrones diferenciales, ¿cierto? Por ejemplo, los datos que recogimos de las ciudades muestran que entre el 3 y el 9% de los ciclistas son mujeres. También la experiencia que tuvimos con esa publicación, saliendo un poco de las principales ciudades de Colombia, yendo a trabajar en ciudades secundarias, como decía Ángela, que tiene unos retos diferentes. La publicación también buscó reconocer esos retos distintos, no centrarse tanto en las experiencias, en los avances increíbles que tienen, por ejemplo, ciudades como Bogotá y Medellín en el país. Entonces quisimos ir un poco más allá y entender que las realidades de esas ciudades son distintas y que todavía hace falta mucho por hacer y que seguramente es más cercano a la realidad de las demás ciudades del país, ¿cierto? Y aquí recuerdo también una conversación que tuve con Marina Harcot una vez y estábamos hablando de los retos que tienen las mujeres frente a la bicicleta y ella me decía, no todo es infraestructura. Tenemos muchos temas, o sea, muchas de las académicas dicen que las mujeres para usar la bicicleta necesitan más cicloinfraestructura, pero también tenemos otros temas relacionados a normas y estereotipos frente a cómo deben vestirse, así en la casa les enseñaron a usar la bicicleta, a cómo hacemos con las niñas, las mujeres tienen las labores de cuidado, tienen que llevar a alguien, ¿qué hacemos? Entonces son otros aspectos que no solo involucran la necesidad de cicloinfraestructura segregada y segura, para promover la movilidad activa a las mujeres. Entonces les pregunto a ustedes, dos mujeres líderes que han trabajado en el gobierno, que han implementado acciones, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son esas acciones que podemos hacer para aumentar la equidad en el sector, en la movilidad activa principalmente? Si quieres, Ángela, empieza. Listo, pues sí, yo creo que, claro, todo es más fácil siempre decirlo que hacerlo, es lo primero que hay que reconocer, y que los cambios, todo lo que sea cambios sociales y metérsele en la cabeza a la gente, pues no es algo sencillo, y que pues no es un tema solo de las mujeres, sino de la sociedad, de cómo se percibe, de las normas sociales, de lo que se espera de nosotras. Entonces, pues yo definitivamente creo que hay que hacer un trabajo enorme para disminuir esas barreras y, a riesgo de sonar como un poquito disco rayado, pues que esas barreras no son las mismas en todas partes, ¿sí? Si uno está pensando en, por ejemplo, Barranquilla, yo me imagino que yo, como buena rola que soy, y desde este bello clima gris que tengo en mi contexto, pues no, por ejemplo, puede que se me olvide el tema del calor, ¿sí? Entonces, no puede ser, no es una misma talla, un one size fits all que le podemos aplicar a todo el mundo y esto es lo que usted tiene que hacer. Pero creo que hay ideas que definitivamente pueden aportarnos para esto. Un tema clave, yo creo que es definitivamente aportar a cualquier esfuerzo que esté encaminado a amplificar, a escuchar esas voces de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres, que sean voces de todos los colores, olores, edades y demás para entenderlas qué es lo que de pronto las tiene un poco alejadas del sillín de la bicicleta, qué es lo que dudan, qué es lo que las hace pensar dos veces, y que se haga esto de una manera tan espontánea, tan en confianza, tan tranquila y tan abierta, que no haya como tema prohibido, ¿sí? Porque es que las razones hay veces, pues uno dice, no, pues tal cosa, pero es que no lo va a decir, es algo muy personal, muy mío. Entonces, creo que esos procesos se deben dar para realmente entender qué puede ser lo que a cada una de nosotras nos está impidiendo dar el salto a la bici. Creo que el tema también de cómo damos a conocer la información es importantísimo. Yo creo que se han hecho muchos esfuerzos y, por ejemplo, los mapas de las ciclorrutas en una ciudad como Bogotá, que tiene una infraestructura admirable,
a mi juicio, en términos de ciclorrutas y demás, pero hay veces es como, pero ¿cómo conecto? Yo salgo de acá y cómo llego acá, y hay veces de verdad que no le estamos dando a las mujeres la información de la mejor manera, forma más sencilla, para que uno sepa cómo llego a la forma más segura y podamos a esa información incorporarle esos datos claves. Nosotros tuvimos una muy buena oportunidad, y pues sea esto el momento para agradecer a la cooperación alemana, al gobierno de Alemania, que nos dio la facilidad de hacer un estudio que se llamó Me Muevo Segura. En este estudiamos cuáles eran los puntos menos seguros en la ciudad de Bogotá por la noche, porque ese es el otro tema. De nuevo, no es solo el clima, es de día, es de noche, son muchas cosas las que impactan. Y acá miramos Bogotá de noche, cómo era que nos sentíamos las mujeres y cuáles eran esos puntos donde no nos atrevíamos a pasar. Entonces nosotros muchas veces tenemos que cruzar ese mapa de ciclorrutas que nos dan con ese, digamos, mapa de calor que de pronto nos dice por esa esquina o al frente de ese humedal yo no voy a pasar a las 8 de la noche, ¿cierto? Entonces, creo que la facilidad, el acceso a esa información, y que ojalá, en vez de ponernos a hacer el trabajo de cruzar una cantidad de informaciones, pues nos la den completa y nos digan, mire, pues lo que hace Safety Pin, que no sé si lo conocen, pero miren esa aplicación tan divina que crearon en la India. Kalpana Vishvarti y otras mujeres en la India se dieron a esa tarea de decir, bueno, ¿cómo llego de A a B de la manera más segura? Y cómo, por ejemplo, en ese trayecto voy a ir acompañada por una amiga que me está siguiendo. Entonces, todo eso vale la pena y es muy, muy interesante verlo, porque ahí se cruzan esos datos y esos temas interesantes. Definitivamente, la experticia que podemos traer nosotros las mujeres al debate. Yo por eso pues definitivamente admiro montones a las mujeres que estamos en Mujeres en Movimiento. Creo que debemos estar en el Ministerio de Transporte, en la empresa de transporte, manejando el bus, manejando el carro y planeando la ciudad y en todas partes, porque ahí se va incorporando todo el tema. Definitivamente. Creo que el otro tema importante es cómo logramos que esta información que se recopila a veces en ejercicios no sea solamente hombres, mujeres. Métale eso edad, métale pertenencia étnica, métale ojalá, pues, por qué se hace ese viaje, por qué haces ese trayecto, digamos, el tipo de labor que se hace, qué indumentaria necesita aportar esa persona que va a transportarse por un tema de trabajo, desde la vestimenta hasta lo que tiene que llevar. Bueno, hay muchos datos, creo que recolectar datos cada vez es más importante y cada vez da más riqueza para los análisis posteriores. Y definitivamente, ¿cuáles incentivos? Finalmente así somos en Colombia y en el mundo. Los seres humanos queremos que nos den un premio, que nos den un plus, que nos den algo. Yo creo que, pues, y lo decía Enrique Peñalosa, siempre, pues lo ha repetido hasta la saciedad, los ciclistas, las ciclistas son héroes cívicos, gente que se desplaza y no solo no le genera más polución a las ciudades, no le genera más tráfico, sino que además están haciendo algo por su salud, que finalmente es un costo que se le ahorra el servicio de salud. Es que son tantas las cosas que yo creo que deberíamos darles descuentos, darles de todo, darles, o sea que, pero en vez de eso, tenemos al chiquito el mini Egan Bernal asesinado por la intolerancia de una tractomula. Entonces, acá estamos haciendo todavía las cosas un poco al revés. Creo que se estigmatiza al ciclista. Creo que hay ciclistas que podemos cada día mejorar más y ser más prudentes, pero acá todavía el tema cultural y de incentivos no está, y creo que deberíamos hacer el premio a los héroes y heroínas de la bicicleta para que la sociedad cambie y no nos sigan viendo como una plaga, sino como héroes y heroínas. Sí, yo añadiría las peatonas también. Creo que sí, ciclistas y peatonas somos realmente las más vulnerables y tenemos un aporte que todavía falta por reconocer de alguna forma en la gestión pública. Gracias, Ángela. Andrea, ¿qué recomiendas que hagan las ciudades? Y de pronto también, como dijo Ángela, ¿cuáles han sido tus experiencias? ¿Qué acciones has implementado? Bueno, pues yo creo que lo primero es, sin duda, pues tener los datos desagregados para también estar en sintonía con la intervención de Ángela.
¿Por qué son importantes? Para no moverse con pálpitos o ideas falsas, por ejemplo, la que tú mencionabas hace un momento sobre la neutralidad, ¿no? La supuesta neutralidad que tiene la movilidad, sino con información que permita construir también políticas y planes de acción aterrizados a la diversidad, a las necesidades no solamente productivas, sino pues también asociadas a los cuidados, ¿no? Al sostenimiento de la vida, como dijo Sánchez de Madariaga, a la diversidad de cuerpos que habitamos y nos movemos por los territorios, a las realidades de las mujeres y no solo pues las realidades asociadas a las violencias basadas en género, sino también los crímenes de odio, ¿no? que se asocian a la homofobia, a la transfobia, a la lesbofobia, al racismo, al clasismo, ¿no? Además, tener en cuenta la participación de las mujeres en sus diversidades, pues de la población LGTBIQ, de los niños, de las niñas, en esa construcción de realidades, y es decir, generar estrategias de participación que incluyan, ¿no? Y que también aporten formación en gobernanza, en lo que se necesita para transformar territorios a pequeña escala, que también es uno de los grandes aprendizajes que nos está dejando esta pandemia, en el barrio, en la cuadra, ¿no? Estas voces son importantes para la planeación de ciudades equitativas y de goce para todos y todas, y no solamente para un género dominante. Por supuesto, incluir a las mujeres a la fuerza laboral. Por ejemplo, en una ciudad como Bucaramanga, recomendarle que tome en serio los temas de transporte con gente experta que sepa de los temas y no con amiguismos, cometiendo errores que les va a costar especialmente a las personas más vulnerables. Y en Bogotá, pues estuve trabajando gracias a la invitación que me hizo Ángela Anzola, por ser parte, para ser parte pues, del equipo de trabajo en la organización del Congreso 50-50 más mujeres en bici. En ese congreso intervinimos espacios urbanos que fueron identificados en el estudio de Me Muevo Segura como inseguros para transformar experiencias de movilidad en el espacio público, o también apoyé el módulo de género en el curso de mecánica de bicicletas, que también creo que esto es muy poderoso, porque hicimos un grupo de solo mujeres, precisamente para motivar la participación de las mujeres en la mecánica de la bicicleta, que es un oficio no convencional y que está mayoritariamente ocupado por una fuerza laboral masculina. Y pues también ahora estoy acompañando al distrito desde otro lugar muy importante, que me permite estar más de cerca pues en la participación de los consejos locales de la bici, de los temas bici, apoyando también el estudio de género y ciclismo en Bogotá, que lo realizó C40 y Net Consulting, a propósito pues del proyecto de Ciclo Alameda Medio Milenio como proyecto piloto. Y también quiero mencionar precisamente que este estudio arrojó hallazgos importantes que deben considerarse para los proyectos de cicloinfraestructura. Por ejemplo, se reveló que las violencias basadas en género en el espacio público, como el acoso sexual callejero, y que mencionaba al principio pues de esta intervención, son una realidad extra que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, que construye barreras en la movilidad libre y segura, ¿no? Y asimismo la cicloinfraestructura no está planeada con perspectiva de género. La consecuencia es que profundiza las experiencias de inseguridad de las mujeres en sus diversidades, y el estudio también recomienda que se debe invertir más en la infraestructura social, que tiene que ver mucho con lo que mencionabas al principio, Marina, que no todo es cicloinfraestructura, ¿no? Y es decir, en intervenciones, hay que pensar en intervenciones culturales y sociales para fomentar el uso de la bicicleta, para mejorar el espacio público, especialmente pues desde la experiencia de las mujeres y la población más vulnerable. Y, por supuesto, reconocer la movilidad del cuidado, que incluya servicios complementarios e integrados a los proyectos de cicloinfraestructura. Y bueno, todo esto desde la administración, pero creo que las anécdotas en primera persona también sirven para demostrar que quizás la primera forma de activismo ciclista es montarse una bicicleta, y esto es poderoso y esto genera presión en los gobiernos para que hayan transformaciones importantes, ¿no? Y que siendo mujer ciclista también se motiva a otras mujeres a usar la bici, y si hay espíritu, pues también se les enseña a subirse a una y a nunca bajarse, ¿no? Eso es muy poderoso. Y luego ya desde lo público, pues sumar con proyectos, con la creación de políticas públicas con enfoque de género, con planes de acción que incluyen presupuestos sensibles al género, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues yo creo que sí vamos transformando de todas estas maneras, poco a poco, pues las realidades en los territorios. Buenísimo, muchas gracias, Andrea. Muy rica la experiencia que tienes. Y además, muchas más acciones que construimos en la publicación la pueden ver en el link que estamos compartiendo por el chat de la publicación que lanzamos hoy, que tiene una matriz de acciones para no dejar a nadie atrás de la movilidad activa en Colombia, que tiene más de 60 acciones
dentro de los 4 ámbitos de la movilidad activa, relacionados a patrones de movilidad, seguridad vial, seguridad personal y participación laboral. Tenemos 5 minutos y les voy a poner un reto que es responder 2 preguntas en poco tiempo, pero tenemos 2 preguntas del público. Ustedes pueden responder las que quieran. La primera es de Tatiana Carvajal, que pregunta cuáles son las formas en que las mujeres que caminan y utilizan la bicicleta resisten frente a las múltiples injusticias espaciales y de género que enfrentan al momento de desplazarse por la ciudad. Y la pregunta de Eliacid Mercado, que es cómo ven el papel de las nuevas tecnologías para contrarrestar todos esos factores de riesgo. Por ejemplo, un aplicativo que muestra a las mujeres las ciclorrutas disponibles, que otras mujeres estén circulando por la ruta, etc. ¿Quieres empezar, Andrea? Sí, pues bueno, la primera, lo que yo he visto aquí en Bogotá es que es muy poderoso el colectivo ciclista, o sea, la masa ciclista, la unión de mujeres, la creación de colectivas de mujeres, desde las mujeres, pensada para las mujeres, y proyectando ciudades para las mujeres, ¿no? Yo creo que ahí hay una herramienta fundamental. Lo que he visto en los movimientos ciclistas en Bogotá es que, por ejemplo, se coordinan para usar los servicios del distrito. Entonces, en relación a los casos de violencias, entonces activan las rutas que tiene el distrito. En Bogotá, el caso de la línea púrpura, el caso del instrumento del protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y transporte público, pero son ellas desde su autonomía también activando esos servicios del distrito, ¿no? Eso es muy importante porque son recursos que tenemos a la mano para aliviar un poco esas cargas que tal vez nosotras mismas no podemos resolver porque son muy profundas, están muy arraigadas digamos, en nuestras culturas. Yo creo que también generando espacios de reflexión, de participación, acercándose también al distrito a solicitar, a pedir como subsanar esas barreras. Bogotá con los consejos locales de la bici, yo creo que tienen una herramienta muy poderosa para lograr coordinar colectivos con gente que está haciendo gobernanza, con la institución y no solamente con la Secretaría de Movilidad, sino con toda la integración de todas las entidades del distrito que pueden aportar a mejorar las experiencias de transporte y de movilidad, tanto de las mujeres como de las niñas, ¿no? Y de todas las personas, porque finalmente estas transformaciones también van a hacer beneficio de toda la ciudadanía. Esto no es un tema exclusivo de mujeres, sino que esto tiene un impacto social amplio. Pues solo se me ocurre eso, pues seguir como con las investigaciones, seguir aportando, seguir encontrando datos, seguir revisando qué instrumentos, si lo distrital no es suficiente, entonces también cómo desde lo ciudadano se generan esas herramientas para resolver los problemas. ¿Qué dices, Ángela? Que Marina dijo de todo. No, sí, realmente es eso. El sueño es que un día no tengamos que hablar de resistencia y de protegernos y de todas estas cosas, debería ser una cosa más sencilla. Le añadiría que muchas veces siento que las mujeres finalmente lo que se nos impone es como un impuesto, ¿sí? Como un impuesto en vez de quitarnos impuestos por montar en bici, que sería una buena idea. De pronto, ahora que las reformas tributarias están tan en boga, de pronto podría haber una exención tributaria a quienes usamos la bicicleta continuamente, pero finalmente lo que se nos impone con toda esta inseguridad y todo esto es como un impuesto, y que se paga. ¿Cómo se paga? Teniendo que esquivar, dar vueltas, tomar la ruta más larga, en mi tiempo que me tengo que sentar a mirar entonces el mapa y decir, uy, sí, pero por acá hay un cuerpo de agua, una zona muy oscura, por acá no debo pasar, acá hay una olla, acá hay una situación, acá botan tachuelas, acá botan, ¿sí? Es un impuesto finalmente al tiempo de las mujeres que siempre vimos como con menos tiempo por la doble, triple jornada, el tema de cuidado y demás. Entonces, yo creo que hay que ver cómo continuamos con investigaciones como esta. A mí me parece que son también una forma de resistencia muy académica, elegante y sofisticada, pero importantísima, porque es que si no tenemos los datos y no sabemos lo que es enfrentarse a esto en las ciudades intermedias, no vamos a salir de acá. Entonces yo creo que esta es una gran muestra de cómo resistir. Muchas gracias a las dos. Hay algunas preguntas que no fueron respondidas. Una de ellas sobre cuáles son esos aspectos de la infraestructura
que deberían tener enfoque de género. Les invito a ver la publicación que mencionó Andrea María, que ya la compartí en el chat que hizo CFF. Y bueno, Despacio también está trabajando con la Secretaría de Medellín, de Movilidad de Medellín, para hacer una guía de criterios de diseño de infraestructura para la movilidad activa, que también esperamos publicarla pronto. Entonces, ya existen datos, pero también hace falta hacer más investigaciones, yo diría. Y cerramos por aquí. Muchísimas gracias. He aprendido mucho con ustedes hoy. Espero que todas también. Paso la palabra entonces a la GIZ para que pueda cerrar y voy a compartir pantalla porque me parece que esa publicación es muy bonita y que debe estar siempre presente. Sí, pues nada, agradecer a los más de, no sé, 120 participantes. Alcanzamos a ver conectados personas de muchísimas partes. Vi gente que está trabajando con la alcaldía de Villavicencio, de Cali, gente de Bucaramanga, de Barranquilla, de Pasto, incluso gente de México, Bolivia. Entonces, agradecerles a todos por su participación. Agradecerles enormemente a Ángela y Andrea María, las invitadas del día de hoy. Invitarlos a que lean y descarguen la publicación. Es una publicación que está verdaderamente muy fácil de leer, está de una manera, digamos, si ustedes lo ven en total son más o menos 116 páginas, pero si ustedes ven, está muy fácil de leer cada capítulo, cada tema. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, escribió unas palabras para esta publicación y el embajador de Alemania para Colombia también lo hizo. Entonces, es algo que verdaderamente es muy importante para el país, para las ciudades y que espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Entonces, nada, les agradezco a todos su participación y cualquier cosa, pues desde GIZ seguimos trabajando en estos temas de transporte y de movilidad sostenible. Así es, y por último, Gracias. darle las gracias nuevamente a todos los asistentes y en especial a las ciudades que hicieron parte de esta co-creación. Esperamos que esta sea una herramienta muy, muy útil de ahora en adelante, especialmente para estas ciudades, pero también que sea completamente replicable. Muchísimas gracias por todo. Esperamos volverlos a ver muy pronto. Y gracias a Despacio también por todo esto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.